Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 7 al 14. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 110, y el responsorio es: alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por las luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces.
Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo de la festividad que celebramos hoy a nuestra Santa Madre María bajo el nombre de la Virgen del Rosario. Esta festividad se traza hacia el siglo XVI. La festividad misma, pero el rosario mismo, la oración, la devoción a María por medio del rosario, se traza a la vida de San Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos o de la orden de predicadores. Cuando él tiene una visión, una experiencia mística en donde nuestra madre le pide que promueve esta oración para contrarrestar a las diferentes herejías que en aquel entonces surgían. Fue en el siglo XVI cuando el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria a causa de la victoria o del triunfo que Juan de Asturias tuvo sobre los turcos el día octubre 7 de 1571, y la conexión de esta fiesta de Nuestra Señora de la Victoria y el Rosario es que en Roma se llevó a cabo una procesión del Rosario para pedir por este triunfo de Juan de Asturias contra los turcos. Ahí está la conexión del Rosario y la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria. Fue el Papa Pablo VI que después, en la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, en octubre 7, le cambia el nombre y le pone el nombre que ahora lleva a memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario, y el mes de octubre es dedicado a la oración del Rosario. Ahora, una aclaración yo creo que vale la pena hacer, porque a veces muchas veces, cuando la gente habla acerca del Rosario o de la devoción del Rosario, casi siempre se enfocan en María, y en realidad el enfoque del Rosario, de la devoción del Rosario, no está en María. La devoción y la oración del Rosario se enfoca en los misterios de la vida de Jesús. Es María quien nos acerca a su Hijo y Señor nuestro. Es María quien nos acompaña. ¿Y quién mejor que María, quien vivió personalmente los misterios del Rosario? Fue María quien en su cuerpo mismo vivió la experiencia de la encarnación. Y aquí tenemos los misterios de la encarnación. Fue María quien vivió también personalmente y siguió la trayectoria de su Hijo y Señor, de su vida al servicio, en su predicación, en sus sanaciones, en los milagros, en la expulsión de demonios, o sea, los misterios luminosos. También fue María quien vivió el sufrimiento, la pasión y muerte de Jesucristo
como madre y como discípula de su Hijo Jesucristo. Los misterios de la pasión o dolorosos. Y fue María también quien vivió las primeras experiencias de la resurrección, pues ahí la tenemos en el cenáculo junto con los discípulos cuando Jesús resucitado se hace presente. Así que, ¿qué mejor persona que nos ayude a acercarnos a su Hijo y Señor nuestro que María, quien vivió estos misterios personalmente? Por eso hay que recalcar que la oración del rosario, la devoción de esta bella oración del rosario, nos ayuda a acercarnos a la vida de Jesús, contemplando, meditando los misterios de su vida desde la encarnación, de su vida de servicio, los misterios luminosos, desde su pasión y muerte, los misterios dolorosos, y después los misterios de gloria de su resurrección y ascensión. Así que María es nuestra acompañante, es ella quien nos acerca a su Hijo amado y Señor nuestro Jesucristo. Y qué mejor forma, qué mejor persona, digamos, qué mejor persona que ella, repito, que vivió personalmente los misterios que se nos presentan en esta bella oración del rosario. Así que en este día 7 de octubre celebramos la memoria de nuestra Santa Madre bajo este bello nombre de Nuestra Señora del Rosario. La primera lectura de la carta a los Gálatas dice: hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. El capítulo 3, como lo mencioné ayer, Pablo hace dos argumentos para demostrarles a los Gálatas lo confuso que están, lo ciego que están, lo engañado que están por estos judaizantes que han venido para confundirlos. Y ayer nos presentó, en el principio de este capítulo 3, Pablo, el argumento apuntando a las experiencias que ellos tuvieron cuando se convirtieron a Jesucristo, que no fue por el cumplimiento de la ley, no fue porque lo merecieron, no fue porque lo meritaban, sino por la pura gracia de Dios, y los llevó hacia la experiencia de los Gálatas mismos cuando se convirtieron y los prodigios que el Espíritu Santo obró en ellos. Ahora Pablo se enfocará en el argumento sobre la Escritura. Ayer fue sobre la experiencia, ahora se enfoca en un argumento de la Escritura. Y dice: la Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Y aquí Pablo está citando al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, ¿no? Y utilizará a Abraham como el modelo de la fe. Abraham viene siendo para nosotros nuestro padre en la fe, no porque estamos conectados con él por la sangre, o sea, por la raza, sino por la fe que él mismo nos modela, la fe que él mismo vivió cuando se confió plenamente a aquel que lo sacó de su tierra y le dijo que se fuera a una tierra desconocida, peligrando su vida misma y la de su familia y la de la gente que lo acompañó. Así que Abraham es el modelo de fe, y aquí en esta carta y también como en la carta a los romanos, Pablo utilizará a Abraham como el Padre nuestro en la fe. Repito, no porque somos parte de la raza de Abraham, sino porque somos parte del ejemplo, el modelo de fe que encontramos en Abraham, y que por tanto cuando Abraham existió aún no existía la ley, así que él no fue justificado por el cumplimiento de la ley, sino por su confianza en el llamado que Dios le hizo, por su confianza en la promesa que Dios le hizo. Y aun cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa, Isaac, ahí esa escena nos modela claramente que Abraham se confió más que en la existencia de su hijo, el hijo de la promesa, se confió más en aquel que le hizo la promesa, Dios mismo, ¿no? Así que
es el modelo por excelencia del Antiguo Testamento de la persona que vive de la fe, y por eso Pablo nos los presenta aquí también para nosotros. Por consiguiente, dice Pablo, los que viven según la fe serán bendecidos junto con Abraham, que le creyó a Dios. Continúa Pablo en esta carta y en este segundo argumento, ahora basado en la Escritura, dice: en cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en la ley. Y aquí Pablo está citando al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Ya la carta de Santiago también nos dirá que el que cumpla la ley, pero cae o fracasa en un mínimo de estos cumplimientos, pues es como si rompiera toda la ley, ¿no? Romper una ley es romperlas todas. Así que para San Pablo como para Santiago nos dice que no hay persona, no hay judío que fielmente pueda cumplir las exigencias de todo cuanto la ley nos dice. Por encima de 113 o 130 prescripciones, leyes, tantos de la dieta, tanto de los rituales, tanto del tratamiento entre judíos y entre no judíos, el cumplir los mandamientos que Moisés les dejó en el Deuteronomio, pues no hay persona que pueda cumplir fielmente. Entonces la ley lo que hace nos acusa, y el único remedio de la ley es el castigo. Por eso Pablo dirá de que no es la ley lo que nos justifica, puesto que no hay nadie que pueda vivir fielmente, consistentemente la ley para decir soy justo, soy perfecto, ya me he ganado, ¿no? No, es por medio de la fe, es por medio de la gracia de Dios en Jesucristo que somos salvados, porque la ley solamente nos acusa, no nos salva, dice Pablo. Maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, nuevamente aquí Pablo está citando otra vez al Antiguo Testamento y dice: solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Aquí está citando al libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Y cuando dice esto, Pablo dice, pues, ¿y quién es tal persona que puede cumplir fielmente los preceptos de la ley? Por eso Dios tuvo compasión y nos mandó a su propio Hijo, que tomó sobre sí mismo este peso de lo que nos divide de nuestro Señor, Padre, Creador, el que nos sustenta y el que nos llama, porque era imposible de que nosotros mismos llegáramos a la justificación sin su ayuda. Por eso Él mismo, Jesús mismo, se ofrece como víctima sobre quien cargan todos los pecados, y quien se hace víctima de sacrificio para nuestra salvación. Y aquí es la última cita que Pablo nos da en torno al por qué los Gálatas están ciegos, están hechizados, están confusos y no han entendido el significado de lo que Dios ha llevado en Jesucristo, de que no es la ley lo que nos justifica, no son las obras lo que nos justifica, no es lo que hacemos humanamente lo que nos justifica, sino que es la gracia de Dios en Jesucristo. Y dice Pablo: además Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros. O sea, de nuestros pecados fueron clavados en la cruz junto con Cristo para poder ser salvados. Por eso la salvación nunca se puede ganar, nunca se puede meritar, es algo que se nos da. Por eso la única respuesta propia de un cristiano, de uno que se reconoce salvado, sanado, amado por Dios, es la gratitud, porque a pesar de nosotros mismos, Dios vino a salvarnos de nosotros mismos.
Y dice aquí Pablo, otra vez citando el Antiguo Testamento, maldito sea aquel que cuelga de un madero, refiriéndose a Jesucristo. Y esta cita la toma del libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Esto sucedió, dice Pablo, para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Así que aquí Pablo desconecta la salvación solamente de la ley y de la circuncisión y de ser parte de la raza de los judíos, para formar el argumento universal, que no es por medio de la conexión, por medio de la sangre o de la raza, sino por la fe que se nos modela en Abraham, el ejemplo por excelencia del hombre de la fe en el Antiguo Testamento. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, capítulo 11. Y aquí Jesús, ahora tenemos otra confrontación. Jesús lleva a cabo una sanación de uno sordo, y a pesar de que estos críticos, estos que lo acusan, que están presenciando esta sanación, le exigen todavía otra señal más. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y por más ejemplos, por más manifestaciones tanto de su autoridad, de su poder, los críticos de Jesús lo rechazan. Cuando alguien no quiere ver y cierra los ojos, cierra el corazón, cierra sus oídos, pues es imposible poder hacerlos entrar en razón. Y no hay persona más ciega que tal persona. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Y ahora Jesús, por medio de un argumento, los desarma la crítica que le hacen. Dice: pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios por el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Esto nos da a entender de que esto de expulsar demonios no era único Jesús, de que había otras personas que, por la gracia de Dios, podían llevar a cabo estas expulsiones, digamos, estos exorcismos de personas poseídas por el espíritu maligno. Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y aquí entra el tema central de la predicación de Jesús, de que en él mismo se está ignorando el reinado de Dios, el poderío de Dios. Una nueva era se ha inaugurado en él, y es esta era en la cual continuamos viviendo, si es que nos identificamos con la visión del reino que Jesús nos modela. De otra manera, si no nos identificamos con esta visión del reino, del reinado que Dios ha inaugurado en Jesucristo, entonces no somos parte de esta nueva era, y se requiere vivir según la fe en Cristo, se requiere vivir según los principios fundamentales del reino para ser ciudadanos de este reino, para poder participar de la comunidad del reino que fue inaugurada en Jesucristo mismo, y que aún hoy en día vivimos en la espera de la segunda venida, del regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando todo poderío se le dará. Continúa el Evangelio diciendo: cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Aquí Jesús
obviamente, Él es aquel que es más fuerte de aquel que guarda su casa o su castillo, y es Jesús quien desarma a quien domina aquel que pretendía ser poderoso, ¿no? El que no está conmigo, aquí Jesús nos da unas palabras que reflejan la mentalidad del Jesús del Evangelio de Lucas. El Jesús del Evangelio de Lucas es un Jesús radical, en el cual que exige una respuesta definitiva de sí o no. ¿Te las juegas con él o no te las juegas? Para el Jesús del Evangelio de Lucas no hay puntos medios, no hay estar parado en la cerca y después inclinándose a un lado y para otro según tus conveniencias. O estás con él o no estás con él. El que no recoge con él, desparrama. Este es el Jesús de Lucas. Un Jesús que exige y demanda un compromiso concreto y que uno se atenga a las consecuencias de este sí o este no. O estás con él, y si no estás con él, estás contra él. Y esto es a lo que hace referencia en estas palabras. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lo cual deben de ser unas palabras que deben de sacudirnos a nosotros, ¿no? Los que pensamos que solamente porque fuimos bautizados, fuimos confirmados de que ya somos cristianos. Si no hay en nosotros una manifestación de la nueva persona que somos llamados a ser en Cristo, entonces, ¿qué significado? ¿Qué significado tiene decir que estoy bautizado y confirmado si no me esfuerzo por identificarme con los valores de la nueva vida en Cristo, o sea, los valores del reino? ¿Qué significa decir que voy a misa los domingos o si quieres todos los días, pero es como simplemente una práctica religiosa que no impacta, que no me lleva a entrar en comunión con Cristo, después con la comunidad, con el prójimo, ¿no? O sea, el sí a Jesucristo tiene que provocar en nosotros un deseo, tiene que promover los frutos de la nueva vida en Cristo. De otra manera, el nombre que llevamos como cristianos, que no tiene consecuencias, que no nos reta, que no nos cuestiona, entonces, en vez de salvarnos, nos denuncia. Nos denuncia porque es solamente un nombre que llevamos de apariencias, superficialmente, que no ha marcado nuestras vidas. Y lo último que Jesús nos dice en este evangelio, pues también tiene que ver con esto, cuando dice: cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos y busca reposo. Y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Déjenles comparto un ejemplo de la vida sacramental en lo cual les encaja muy bien estas últimas palabras de Jesús de este evangelio. Hablemos un poco acerca del sacramento de la reconciliación o de la confesión. Es muy común de que católicos, cuando van a confesarse, pues van y comparten las áreas en sus vidas donde claramente pueden identificar, ¿no?, sus ofensas contra Dios, contra el prójimo, contra sí mismo. No solamente lo que uno hace, sino también lo que uno no ha hecho, los pecados de omisión, ¿no? Y este es solamente el primer paso a la conversión o a la renovación de nuestra relación con Dios. El significado central del sacramento de la reconciliación es acercarnos otra vez a Dios, a la intimidad, sanar las heridas que nos separan en nuestra relación con Dios, con el prójimo y con uno mismo, ¿no? Y el primer paso es reconocer, hacer conciencia y tomar responsabilidad de aquello que uno reconoce que ha contribuido a la ruptura,
al daño de esa relación con Dios, con otros y conmigo mismo. Y este es el primer paso. El segundo paso, que es tan importante como el primero, es de pedirle a Dios que nos ayude a reorientar nuestras vidas hacia donde Él nos llama. Tristemente, la mayoría de católicos que van a la confesión, que van al sacramento de la reconciliación, solamente se quedan con el primer paso, ¿no? Donde van y confiesan sus ofensas, sus pecados, y ahí lo dejan. Y la pregunta es, ¿tienen deseo de dar el segundo paso? O sea, de reorientar después de que hemos reconocido las heridas que llevamos, el daño que ha causado la ruptura de mi relación con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Después de que reconozco mi necesidad de sanación, deseo ahora ser reorientado hacia donde Dios me llama, que es el segundo paso. Porque si no se da el segundo paso, o sea, el deseo de reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama en Jesucristo, entonces el primer paso pues prácticamente queda nulo. Y es a donde encajan bien estas palabras, donde en el primer paso pues haces limpia de la casa, digamos, pero después de que limpia la casa, la llenas ¿con qué? Se espera de que la llenemos, la adornemos con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo. De otra manera, vas a regresar a lo peor. O vas a regresar y la vida se da peor porque simplemente confesaste, pero después no adornaste tu vida con la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios. O sea, de que no te reorientaste hacia donde Dios te llama y a últimas terminamos peores que como empezamos antes de ir en busca del sacramento de la reconciliación. Pues eso es lo que pasa, hermanos, cuando simplemente confesamos nuestros pecados y ofensas y después no nos orientamos hacia donde Dios nos llama, que es el sentido de la metanoia, o sea, conversión hacia donde Él nos llama. Así que el primer paso es tan importante como el segundo, el de reorientar por la gracia de Dios hacia donde aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.